Pues hace un par de semanas, Heather llegó del supermercado y me comentó que pues a lo mejor ya debería ser temporada de la Pascua, como nosotros comúnmente la llamamos allá en mi país. Aquí pues la Semana Santa que todos celebran, pero yo dije, ¿por qué? Y me dijo, que ahí están vendiendo los conejos, están vendiendo los huevitos, están vendiendo los dulces y todo lo malo que viene de mi país para acá, las tradiciones que hacemos nosotros. Pero cuando ella me explicó eso, yo dije, me acordaba de algo que sucedió hace muchos años cuando mi hija Grace tenía unos 3, 4 años. Una vez, antes de la celebración del día de la resurrección, andamos nosotros en el supermercado. No me acuerdo en cuál, pero en los Estados Unidos ahí. Y ella de la nada dijo, papi, dijo, Jesucristo murió en la cruz. Y yo pues no me quedé muy sorprendido porque en la casa siempre hablamos de Cristo, siempre hablamos de la cruz, siempre hablamos de la resurrección y todo. Pero yo, pues como un buen padre, como un buen sacerdote de mi hogar, como un buen pastor de mi hogar, yo quería probar su doctrina en ese momento y su teología. Entonces, yo dije, pues sí es cierto, Cristo murió en la cruz. Y luego, ella se quedó pues pensando, se quedó pensativo. Y pues yo, totalmente seguro, que ella iba a verme en la cara y decir, pues papi, después de la obra expiatoria de Cristo en la cruz, Cristo ascendió al cielo y ahora está a la diestra del Padre sentado ahí. Y pues eso implica, pues ustedes saben que eso no iba a salir de la boca de un niño de 4 años, pero es lo que esperaba yo como un buen padre. Entonces yo me agaché y me puse a su nivel y le pregunté, sí, hija, sí, Cristo murió en la cruz. Y luego, y ella prácticamente le grita como solamente pues una niña de 3, 4 años podía gritar y dijo, y luego el conejo me trae chocolates y huevos. Y eso fue la última vez que celebramos la Pascua con chocolates y con huevos. Y bueno, mi esposa todavía los saco de vez en cuando, esos huevitos de plástico de colores, a lo mejor los trae hoy en su bolsillo, pero no lo usamos para celebrar nada de ese día, porque realmente no se trata de eso, hermanos. Ahora, nos reímos al pensar en la confusión de una niña de 4 años, pero temo que muchos en la iglesia del día de hoy no podrían de manera clara expresar las implicaciones de la resurrección de Cristo en nuestra vida. Yo no creo que nadie aquí diría, pues, Cristo, pues sí murió en la cruz y luego el conejo me trae chocolates. No creo que nadie aquí pues lo va a expresar de esa manera. Pero hay demasiados cristianos en la iglesia que no podrían expresar de una manera bien clara las implicaciones de la resurrección para su vida diaria. Si Cristo murió, sí es cierto. Y luego, lo que voy a intentar hacer en esta mañana es hacer esa conexión. Y si no estás en Cristo, aquí es donde entra el Evangelio. Y mi hermano Adrián pues lo declaró de una manera muy clara, que nosotros estamos separados de Dios, nosotros somos enemigos de Él, pero Dios, en su gran amor, pues Él envió a su Hijo Cristo, quien murió en la cruz hace 2000 años. Y no vamos a pasar mucho tiempo hablando de eso porque mi hermano lo expuso de una manera bien clara. Pero si tú no estás en Cristo, entonces la implicación para ti es que estás muerto. Es la única implicación que tienes que pensar en esta mañana, en esta tarde. Es que si tú no tienes a Cristo, estás muerto en tus delitos y pecados y no hay esperanza para ti en este momento. Pero sí hay esperanza, porque en Cristo hay una esperanza. Y si tú estás en Cristo, entonces Dios te ha trasladado de las tinieblas, de la muerte, a la luz admirable, a la vida, a través de la resurrección de Cristo.
Tú y yo, los que estamos en Cristo, hemos recibido tanto, junto con la salvación, un ministerio de la reconciliación. Y no solamente llegamos a Cristo y luego con brazos cruzados nos quedamos esperando el cielo. Esto significa que tu vida no se trata de ti. Tú eres un heraldo con un mensaje. Oh hermanos, quisiera que entendiéramos las implicaciones de la resurrección. 1 Corintios 15, 14 dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estamos en nuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de entre los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Y en versículo 55, Pablo sigue diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la resurrección de Jesucristo tiene grandes implicaciones para tu vida. Lucas 24, 44, Jesús explica estas implicaciones a sus discípulos después de haber resucitado. Él dice, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Y luego Él da el porqué, la implicación. Él dice, en su nombre, en el nombre de Cristo, se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Y en Hechos capítulo 1, Lucas menciona otra vez esa implicación en 1:8 cuando él dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y luego Él da la implicación, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, esta es la conexión. Esta es una de las implicaciones más importantes de la resurrección de Jesucristo para nuestra vida diaria. Jesucristo murió en la cruz y luego Él resucitó para darnos vida, sí es cierto, pero también resucitó para dejarnos una misión. Y Jesucristo en la gran comisión, todos estamos familiarizados con Mateo 28, 18 a 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ahora por tanto es la implicación, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, viendo estos pasajes, vemos entonces que la resurrección tiene implicación primero para nosotros en nuestra relación con Dios. Tiene implicación en mi vida personalmente con el Padre. Y luego tiene implicación en mi vida, en mi relación con los demás hijos de mi Padre, mis hermanos. Pero luego tiene otra implicación, y eso es hacia afuera, hacia los
que son incrédulos, los que no son parte en este momento de este cuerpo de Cristo. Entonces, estas son las implicaciones principales de la resurrección para nuestra vida diaria, hacia arriba, hacia adentro y luego hacia afuera. Cuando Cristo dejó la gran comisión, este mandato de ser testigos aquí y hacer discípulos hasta los fines de la tierra, Él también nos dejó su poder hasta poder cumplirla. Ya Él dijo, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Él dijo que esperan aquí hasta que venga el Espíritu Santo, este poder. Pero en 2 de Pedro 1:3 Él dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y 2 de Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Compartí con los hermanos hoy en la mañana, ahí cuando estuvimos en el cerro, que tú tienes el poder del Espíritu Santo en ti. Tú tienes el poder de la resurrección en ti. Ese mismo poder que Dios, lo cual usó para resucitar a Jesucristo, mora en nosotros, los hijos de nuestro Padre. Si eres hijo de Él, entonces tú tienes ese poder que viene de lo alto y tú debes de depender totalmente de este poder del Espíritu Santo y seremos hallados testigos fieles. Tomamos una breve pausa de nuestra serie de Romanos y solamente hoy, en este domingo, pero la próxima vez que estamos juntos, reunidos como toda la iglesia, en unos 2 meses, vamos a seguir con otro mensaje. Voy a hacer una serie en este año que nos va a ayudar a entender cuál es esta misión que tenemos nosotros como congregación. ¿Por qué lo que estamos haciendo, lo que hacemos? ¿Por qué estamos trabajando de la manera que trabajamos? ¿Por qué predicamos como predicamos? ¿Por qué evangelizamos como evangelizamos? ¿Cuál es el meta? ¿Cuál es la visión? ¿Qué es lo que debemos de estar haciendo nosotros como congregación? Entonces, este mensaje hoy, y luego en otros 2 meses, y luego en otros 2 meses, pues vamos a estar viendo pues estas verdades en las Escrituras. Pero hoy en esta mañana vamos a comenzar viendo nuestra responsabilidad de ser testigos aquí en Zacatecas, en Guadalupe, en nuestra ciudad, nuestra Jerusalén, y vamos a ver las implicaciones de esta resurrección de Cristo, porque implica un poder sobrenatural y una misión única. Nosotros queremos ver un avivamiento aquí, hermanos, en nuestra ciudad, en nuestro país, pues en el mundo también, obvio. Pero lo que vamos a hacer en esta mañana es vamos a leer un texto, una porción de la Escritura. Entonces vayan conmigo, hermanos, a Nehemías capítulo 8. Quiero que se pongan de pie, hermanos. Vamos a leer la lectura de la Biblia. Le he puesto como título de este mensaje las implicaciones de la resurrección. Y a lo mejor puedes pensar, ¿por qué estamos en el Antiguo Testamento entonces? Pero les voy a compartir, vamos a ver 2 apartados. La primera es una sujeción bajo la autoridad de la palabra y la segunda es una sujeción bajo el poder del Espíritu Santo. Y vamos a leer desde versículo 1, capítulo 8. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él
estaban, y luego él lista unos hermanos que estaban con él, unos líderes, y en versículo 5, abrió pues Esdras el libro y a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén y amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, y luego toma una lista nuevamente, en versículo 8, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas y hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios y en los patios de la casa de Dios, y en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. Hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito. Voy a leer de 1 al 3 del capítulo 9. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová de su Dios, la 4ª parte del día, y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Pueden tomar su lugar. Ahora vamos a salir y todos vamos a poner tabernáculo en nuestro hogar. No se cree, hermanos. Vamos a utilizar este pasaje más que nada como una referencia. No voy a predicar expositivamente aquí. Si quieres escuchar una prédica expositiva acerca de este pasaje, pues les recomiendo altamente una serie de prédicas que ha tenido mucha influencia en mi vida por parte del pastor Steve Lawson, que él predicó 3 prédicas acerca de este pasaje que se llama Trae el libro. Y lo pueden buscar en YouTube. Ahí salen 3 prédicas, 3 horas de enseñanza acerca de este pasaje. No lo vamos a ver a este nivel en esta mañana, pero pues altamente recomendable, hermanos, por el pastor Steve Lawson. Hermanos, vivimos en una época en la historia en donde la mayoría de la gente no se sujeta a la palabra de Dios ni al Espíritu Santo. Y ustedes lo saben. Pero peor que esto es que en la gran mayoría de las iglesias evangélicas cristianas de hoy en día tampoco se sujete la gente a la autoridad de esta palabra de la Biblia ni al Espíritu Santo. Eso lo que produce entonces es una sequía. Hay una hambruna en la tierra, hermanos, y estoy hablando dentro de las iglesias. Y hay algunas razones por eso. Y una en especial es porque las iglesias, en vez de depender de la palabra de Dios
Y en vez de depender del Espíritu Santo, procuren fabricar y inventar nuevas maneras para alcanzar a la gente. Traen lo novedoso a la iglesia. Pero siempre queda corto, hermanos, porque no hay compromiso con la palabra de Dios. Dejen a un lado la palabra y el Espíritu Santo a otro lado y busquen maneras atractivas para atraer a la gente, pero para nada sirve. A lo mejor pueden llenar un salón por un tiempo, pero la gente se va y queda vacía la gente, porque no hay palabra ahí, no hay verdad ahí. Hermanos, lo que necesitamos nosotros hoy en día son hombres que se levantarán en los púlpitos comprometidos con declarar con poder y con autoridad todo el consejo de Dios. Y luego al bajarse del púlpito, que estos mismos hombres viven vidas humildes, obedientes y sujetas bajo la autoridad de esa misma palabra y bajo el poder del Espíritu Santo. Porque tenemos una crisis, hermanos, de liderazgo en las iglesias. La gran mayoría aquí en nuestra ciudad son hombres de los cuales el apóstol Pablo describe en 2 de Pedro 2, cuando él escribe, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Eso describe muchos pastores aquí en Zacatecas, hermanos. Podríamos seguir toda la prédica con ese tema. 2 de Pedro 2:10, 2 de Timoteo 3, 1 al 9, toda la carta de Judas. Pero basta con solamente mencionar esto, hermanos. Otro problema que tenemos es que hay demasiados predicadores en nuestra ciudad que quieren enseñar aquello que ellos mismos no están practicando. Estos hombres no tienen ninguna razón pararse en un púlpito, hermanos. No, lo que necesitamos ver es un gran arrepentimiento por parte de estos falsos pastores que manipulan las Escrituras por su propia ganancia. Pero hermanos, el problema no solamente se queda con los pastores, no solamente radica con ellos, también en las ovejas. Según Timoteo 4, 2 al 5 dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. ¿Saben por qué hay tantos falsos pastores y falsos maestros aquí en Zacatecas y en México? Es porque el pueblo deja de buscar la palabra de Dios. Es porque hay ovejas que soporten todas esas barbaridades. La verdad, hermanos, necesitamos una reforma tan urgente que resultaría en un éxodo masivo de esas iglesias. Esos pastores deberían de estar buscando un trabajo secular de hoy para mañana. ¿Por qué? Porque de un día para otro ya no tienen ovejas y pierden toda su fuente de ingresos. Las ovejas son culpables también, hermanos. Es que no hay compromiso ni en los púlpitos ni en las bancas con este libro, ni con obedecer al Espíritu Santo. La pregunta que tengo para ustedes, ¿nosotros podemos decir que dependemos totalmente de este libro como nuestra autoridad absoluta? ¿Nosotros tenemos un compromiso con la palabra de Dios?
Y luego, ¿dependemos totalmente del Espíritu Santo para hacer obra en nosotros? ¿Dependemos únicamente del poder de lo alto? Hermanos, necesitamos esas dos cosas en nuestras iglesias. La palabra y el Espíritu para poder conformarnos a la imagen de Cristo y ser testigos fieles aquí en este lugar. Y el primer apartado, la resurrección de Cristo significa el someternos bajo la autoridad absoluta de la palabra de Dios. En este pasaje que estamos viendo, eran entre 30 a 40 mil personas. 30 a 40 mil gentes que se reunía entre el pueblo de Dios después de haber regresado del cautiverio. Y dice como un hombre. Imagínense si nosotros con 200 personas no podemos ser como un hombre, con un corazón, con un propósito, con una sola meta, 30, 40 mil, unidos en corazón. La gente clamaba en una voz, tráenos el libro. Es lo que clamaba la gente. Ellos tenían deseo de escuchar de Dios. Solo queremos escuchar una cosa. Queremos escuchar de Dios. Porque ellos sabían que al abrir el libro, que ellos iban a escuchar de Dios. ¿Así llegaron hoy? ¿Esto está en su corazón, iglesia? ¿O nada más llegaron como, pues, otro domingo más? Hermanos, este libro viene de lo alto. Este libro viene de Dios. Este libro no es como cualquier otro libro. Es la palabra inspirada de aliento de Dios mismo. Es infalible. No contiene ningún error. Es perfecta. Este libro es la autoridad máxima. Cuando la Biblia habla, ¿quién habla? Dios habla. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, pues lea la Biblia en voz alta, dicen muchos predicadores. Pablo en 2 Timoteo 2:15, reconociendo la autoridad máxima de las Escrituras, dice que desde la niñez has sabido de las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego sigue declarando a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, la palabra de Dios es la autoridad absoluta y es suficiente para enseñarnos, prepararnos, madurarnos, guiarnos en todos los aspectos de nuestra vida cristiana. Amén. Amén. Fuera de ella no hay vida. Fuera de ella no hay respuestas. Fuera de ella no hay autoridad. Y es el gran problema en las iglesias hoy en día, porque su autoridad máxima no es la palabra de Dios. Su autoridad es ellos mismos. Su autoridad es la tradición. Es el pragmatismo. Pues si funciona, entonces tiene que ser de Dios. Mire, el salón está lleno, entonces pues tiene que ser la bendición de Dios. Pero es todo menos la Biblia, hermanos. Su autoridad. Pues ustedes saben, no me gusta señalar mucho a otras congregaciones, pero tenemos que hacerlo a veces. Hay una iglesia cerca. Los domingos anden en la calle con una cartulina, está cerca de nuestro salón. ¿Qué dicen las cartulinas? Tú puedes. Te ves fabuloso. Cree en ti.
Esas son las 3 cartulinas que ellos andan ahí en la calle todos los domingos y cuando salen a evangelizar. Hermanos, ¿qué Biblia están leyendo? Eso es todo menos la Biblia. Cristo dijo, cree en mí. Cristo dice, andas muerto. Cristo dice, fuera de mí nada puedes hacer. Y ellos dicen, cree en ti. Te ves fabuloso. Tú puedes. Son mentiras, hermanos, del infierno, del mismo diablo. No están predicando un evangelio. Bueno, sí, están predicando un evangelio. Es un falso evangelio. Y ese mensaje, hermanos, condenan a la gente al infierno. Y la verdad, otra vez, no me gusta señalar mucho esto, pero hermanos, Zacatecas está lleno de iglesias así. Iglesias que hablan de un fresco mover del Espíritu Santo. Y por eso ponen una máquina de humo durante la alabanza. Bajan las luces. Luego ponen luces de colores. ¿Acaso esto le ayuda al Espíritu Santo a mover entre el pueblo? ¡Qué tonterías, hermanos! Esas iglesias dan mensajes prácticos, mensajes cortitos de unos 30 minutitos o 25 minutitos para no incomodar a la gente. ¿Su autoridad es la Biblia? No, hermanos. Bueno, de hecho, ni siquiera lleva la Biblia al púlpito. Bueno, en esas iglesias ni siquiera hay púlpito. Tienen su mesita aquí y ponen su iPad o ponen su computadora con su café ahí a un lado y dan charlas, hermanos. Andan ahí charlando con la gente. Se suben a contar chistes como un cómico. Hermanos, no necesitamos más iglesias aquí en Zacatecas. Necesitamos más iglesias bíblicas. Necesitamos más iglesias que prediquen la palabra de Dios, que tienen como su única autoridad la palabra de Dios. Que no dependen de ninguna otra cosa. Solamente la palabra. Tenemos que regresar al ejemplo bíblico de hombres como Pedro, Esteban, Pablo y Timoteo. Y aquí en el pasaje como Esdras. Y los demás líderes aquí que dependieron únicamente de la palabra de Dios. Versículo 3, su prédica está centrada en la palabra de Dios. 11 veces en estos versículos mencionan la palabra de Dios, el libro de la ley de Moisés, la ley de Moisés, la ley. Esta es la única predicación que le honra a Dios y es la única predicación bendecida por Él. Todo lo demás es por fuerza humana. Pueden llenar salones, hermanos. Pueden llenar templos, pero no es la bendición de Dios. El predicador simplemente se sube al púlpito, abre la palabra de Dios y termina siendo portavoz de Dios. El predicador habla lo que Dios habla. Tito 2 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Pablo enseñando a Tito, es lo que debes de hacer. Hay que enfocarte en eso. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Predicar la palabra. 1 Timoteo 4:13 dice, ocúpate en la lectura. Pablo da esas instrucciones a Timoteo. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Entonces la implicación es que si no nos ocupamos en esto, no vamos a salvar, la gente no se salva. Si nos ocupamos en otras cosas,
pues nos perdemos y la gente se pierde. No me refiero a la salvación, hermanos. Nosotros tenemos un solo trabajo como predicadores y nosotros entre los que nos paramos en ese púlpito para predicar, los hermanos que se suben aquí para enseñar, tenemos ese compromiso, hermanos, y eso es lo que debemos de hacer, es la única cosa que debemos de hacer, y eso es leer la palabra, interpretar la palabra y explicar la palabra, para que entendamos lo que Dios quiere de nosotros como pueblo. Leemos, explicamos, exhortamos, aplicamos. Semana tras semana, domingo tras domingo. Y como pueblo de Dios tenemos un solo trabajo, y eso es recibir la palabra predicada, escudriñarla. Escúcheme bien, tenemos responsabilidad, recibir la palabra, luego escudriñarla para ver si es cierto, y luego obedecerla, ponerla por obra. Mucha de la predicación de hoy es tan centrada en el hombre, en cómo ver las emociones, en dar comezón de oír, o en exhibir los talentos, el carisma, las habilidades del predicador, cuando el predicador no tiene nada que ofrecer fuera de la palabra de Dios. Yo no les puedo, escúcheme bien, hermanos, yo no les puedo ofrecer absolutamente nada fuera de este libro. No hay nada en mí. Todo está aquí. Pablo declaró en 1 Corintios 2:1, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el misterio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me decidí más bien, estando entre ustedes, a no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu Santo, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. ¿Y cuál es ese poder, hermanos? Es la palabra de Dios predicada, la cual trae convicción del Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para la salvación. El poder, hermanos, no está en lo novedoso. Si solamente tuviéramos una máquina para hacer café como que está ahí en Starbucks, para que la gente cuando entre, necesitamos un lugar más bonito, pues el lugar es un poco feo. Pues, pero si tenemos un lugar más bonito, pues ahí la gente va a llegar. Pues con una pantalla, como en el cine ahí, para que, esas sillas que están tan incómodas. Es con propósito, hermanos, para incomodarles, para que no se duermen. Hay que mejorar el sistema de sonido. Hay que invertir miles y millones de dólares en estas cosas para que la gente venga. Hay iglesias que antes de comenzar, antes de tener su primera reunión, gasten millones de pesos, hermanos, en acomodar una sala, un salón o un templo con todo el equipo de sonido, y el primer domingo tiene 10 gentes. Y en esos meses antes de comenzar su obra, ellos gastaron más que nosotros hemos gastado en 10 años de ministerio. ¿Por qué? No se trata de esas cosas. Se trata de este libro. Se trata de Jesucristo. Se trata del Espíritu Santo en el pueblo. Necesitamos menos del predicador y más de la palabra, hermanos. Necesitamos menos de esas cosas y más de la palabra. El poder, la autoridad está en la palabra
Este libro hace lo que ningún otro libro puede hacer. Ningún otro libro puede hacer lo que este libro hace. La palabra de Dios es una lámpara iluminando el alma. Es un fuego que arde en el espíritu del oyente. Es un martillo quebrantando el corazón de piedra. Solo la palabra es viva y eficaz. Es una espada de dos filos que penetra a la parte más íntima del hombre. Está aquí, hermanos. Está aquí. Eso es lo que es viva y eficaz. La predicación, el evangelismo, los discipulados, las alabanzas, las oraciones, todo tiene que estar centrado en la Biblia, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se trata de Cristo. Para que no me malentiendan, mucha gente dice, ustedes elevan tanto la Biblia, tanto la palabra, que se olvida de Cristo, se olvida del Espíritu Santo. No, toda la palabra se trata de Cristo. Dependemos de este libro porque es la única fuente que hay para nosotros. Y esto, hermanos, cuando tenemos la palabra de Dios como el centro, esto desarrolla en nosotros una postura reverente hacia Dios mismo. En versículo 4 al 7, aquí en el texto, pues ustedes ven la postura de esa gente. Ellos incluso fabricaron un púlpito. Dice que hicieron un púlpito porque ellos tenían tanta reverencia para la palabra de Dios. ¿Saben por qué nosotros hoy en día predicamos con púlpito? ¿Saben por qué las iglesias cristianas utilizan púlpito? Es por este pasaje, hermanos. Porque vemos la reverencia que este pueblo, pues elevando la palabra de Dios, hicieron un púlpito y luego elevaron en una plataforma. ¿Saben por qué la gran mayoría de las iglesias tienen plataforma? Es por este pasaje, hermanos. Es basado en este pasaje. Porque dicen, vamos a elevar la escritura a Dios, le vamos a elevar a su lugar adecuado. El problema, hermanos, es que hoy en día lo que ha hecho es que ha elevado al hombre. Y luego quiten el púlpito y se queda el hombre ahí con su micrófono contando chistes, charlando con la gente, como si él tuviera algo para decir. Mire, ¿por qué pedí que nos paramos de pie para leer la lectura? Porque en este texto, en una traducción, en el versículo 5 dice, Esdras abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie para escuchar la palabra de Dios. Era una reverencia, un respeto. Y en muchas iglesias todavía pues tienen esa costumbre al comenzar la prédica, cuando leemos la escritura, pues todos se ponen de pie para leer el pasaje de la prédica. ¿Por qué? Porque estamos diciendo con eso que no dependemos del hombre que está aquí. Dependemos de esa palabra. Tenemos una reverencia por esa palabra. Tanto el predicador tomó una postura reverente, hermanos, como la congregación. Dice que ellos reaccionaron al mensaje, clamando amén y amén. Lo cual significa, estamos de acuerdo. Sí creemos esto. La gente no estaba ocupada en otra cosa, hermanos. Llegaron para escuchar la palabra. No andaban con sus snacks como si fuera el cine. Ellos participaron activamente en la predicación. Todos estaban atentos. No, pero sabes que yo no puedo aguantar 1 hora sin tomar un churro. Estos estuvieron más de 6 horas, hermanos. No era cualquier prédica. Ustedes dan gracias a Dios cuando terminamos a la hora. Gracias a Dios yo no traigo mi celular, no traigo reloj, entonces yo no sé cuánto llevo, pero... ¿Amén? Amén. Amén. Todos estaban atentos, hermanos. Alzaban sus manos para recibir la palabra de Dios.
y luego se inclinaron ante Dios en una postura de adoración. No para ofender, pero la gente seria, hermanos, no anda con su celular en la reunión cada rato viendo Instagram o contestando mensajes de un amigo o checando el reloj pensando, eso es tan aburrido, ¿cuándo se va a terminar este hermano? No, hermanos, la gente seria pues llega con una postura reverente, llega a tiempo, llega con anticipación, llega 15 minutos antes, anticipando, esperando escuchar de Dios. Pero hay mucha gente que no toma en serio ese libro, lo que estamos haciendo aquí, lo que se predica. Y dice, bueno, cuando llego. Eso no es una falta contra nosotros, hermanos. Es una falta contra Dios. Arrepiéntete, por favor. Arrepiéntete. Esa gente, pues tenía una expectativa de escuchar de Dios. Y esa gente seria llega con un corazón abierto, con una mente abierta, con una Biblia abierta para recibir la instrucción. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo demanda nuestra sujeción a la autoridad de las Escrituras en cada aspecto de nuestras vidas. Y cuando nos sometemos bajo la palabra de Dios, otra implicación, y eso nos lleva al segundo apartado, y es que nos sometemos también bajo el poder del Espíritu de Dios. Y es precisamente lo que vemos aquí en versículo 6, como el pueblo respondió, reaccionó ante la palabra de Dios por el Espíritu de Dios. Pero esa virtud, hermanos, la sujeción al Espíritu, una voluntad obediente, comienza en el corazón y en la vida de sus pastores. El pueblo es un reflejo de sus líderes. Una iglesia que tiene líderes que no se sujeten al poder del Espíritu Santo, en sus vidas será una congregación de gente rebelde al Espíritu Santo. Pero una congregación que tiene un liderazgo sumiso al Espíritu Santo será una congregación sumisa al Espíritu Santo. Y Esdras era uno de estos líderes espirituales, hermanos, del pueblo de Israel. Él comprometió su vida entera al ministerio de la palabra, sirviendo al pueblo de Dios. En Esdras 7:6 dice de él, este Esdras era escriba, diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Esdras 7:6. ¿Por qué tenía Esdras el favor de Dios? Porque él era un hombre consagrado, un hombre sujeto a la palabra y al Espíritu de Dios. Y eso fue antes, cuando el Espíritu de Dios no moraba en la gente, pero él era sujeto al Espíritu. ¿Cómo sabemos esto? Porque en el mismo capítulo de Esdras 7, versículo 10, dice del profeta, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos. Toda la vida y la voluntad de Esdras estaba consagrada, sujeta a la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. Y toda nuestra vida, hermanos, como individuos y también como iglesia, debe estar dedicada, consagrada, sujeta a la misma palabra y al mismo Espíritu. Si es que realmente queremos cumplir con este mandato que Dios nos ha dado de ser testigos aquí,
Entonces, lo que era una realidad en la vida de Esdras, lo que es una realidad en la vida de sus pastores, debe de ser una realidad en la vida de cada uno de ustedes también de Iglesia Bíblica. Comienza con el liderazgo, pero ustedes son reflejo de este liderazgo. No importa si eres joven, no importa si eres ama de casa, no importa si eres hombre de negocios, no importa si vendes en los tianguis, sea quien sea. Hay 3 virtudes que quiero mencionar rápido aquí nada más, que deben ser realidad en tu vida, que fueron realidad en la vida de Esdras. Primero, un corazón preparado. Esdras había preparado su corazón. En la profundidad de su alma, él estaba decidido. Era una convicción en la parte más íntima de su ser. Nadie más puede hacerlo por ti. Tú tienes que hacerlo. Tienes que preparar tu corazón. Tienes que dedicarte a Dios. Eso no es un corazón de él que diga, estoy demasiado ocupado hoy para leer la Biblia. Pues, para la otra semana lo voy a leer. Ay, pues ya leí ayer. Hermanos, eso no es un corazón preparado, dedicado, consagrado. Si quieres glorificar a Dios, no puedes desperdiciar tu vida en las cosas que no importen. Porque estoy seguro que tú tienes tiempo para abrir tu Face, abrir tu Instagram, abrir YouTube, ver videos. O si realmente en toda la semana no abriste ninguna de esas cosas y tampoco leíste la Biblia, entonces, pues dime, hermano, ¿en qué andabas ocupado? Pero yo creo que la gran mayoría tenemos tiempo. Es el corazón, hermanos. Si quieres glorificar a Dios, no puedes desperdiciar ni un momento. Tienes que dedicar todo tu corazón a Dios y su voluntad. La segunda virtud, disciplina personal. Versículo 6 dice que Esdras era diligente en la ley y luego en versículo 10 había preparado su corazón para inquirir. Inquirir significa buscar algo con cuidado, investigar, escudriñar. No es fácil, hermanos. No es fácil. Requiere disciplina personal. Eso no es quedarte en la superficie. Se trata de escarbar las profundidades de las Escrituras, esforzándote diligentemente, con disciplina. Demasiados creyentes de hoy día no tienen ningún deseo de profundizar las cosas del Señor. No tienen la autodisciplina que se requiere y viven vidas muy desordenadas. Y ustedes son algunos de ellos. Bueno, algunos de ellos son ustedes. Porque la gran mayoría de ustedes tienen la disciplina. Porque la gran mayoría de ustedes, pues abran su Biblia. La gran mayoría de ustedes estudian la Biblia, escudriñan las Escrituras. ¿Por qué? Porque el pueblo se refleja los líderes. Y ustedes tienen buenos líderes. Y no hablo por mi cuenta. Hablo por los líderes, por los hermanos que están al frente. 1 Timoteo 4:7, Pablo dice, más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura, la vida eterna. Esa disciplina no solamente es para hoy y para mañana y pasado mañana, es para la eternidad. Lo que tú haces hoy sirve para la eternidad. Según Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. ¿Cómo calificarías? ¿Tienes la disciplina personal?
¿Sabes manejar con precisión la palabra de Dios? ¿Vives de manera disciplinada para la piedad, para poder ser un testigo fiel y útil para el servicio del Señor? Es por eso, hermanos, que nosotros como predicadores dedicamos 15 a 20 horas y a veces más cada semana para preparar una predicación. Ustedes no pueden pensar que nada más nos subimos al púlpito aquí para hablar. 15, 20, 30 horas escudriñando las Escrituras, preparando la predicación, preparando nuestro corazón, sometiéndonos al Espíritu Santo y su dirección para poder hablar lo que Dios tiene para el pueblo. Es por eso que no llegamos a charlar con ustedes. La predicación bíblica tiene como propósito no solamente glorificar a Dios y elevar a Cristo, sino también desarrollar en ustedes una mente diligente, una disciplina personal y ayudarles también a aprender cómo manejar con precisión la palabra de Dios. Por eso predicamos versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. Es para ayudarnos a desarrollar una precisión con la palabra de Dios. Entonces, cuando tú llegues y ni traes tu Biblia, ni traes una pluma, ni traes una hoja, te quedas toda la hora con los brazos cruzados o hasta con los ojos cerrados, que Dios tenga misericordia de ti. Les estamos dando todas las oportunidades, hermanos, de crecer y madurar. Y la verdad, yo no puedo entender cómo un cristiano puede llegar a una reunión de la predicación de la palabra expositiva de la Biblia sin su Biblia. Por favor, si no tienen Biblia, pues dime por favor, te lo compro una, o 10, o 20, si la vas a ocupar, si la vas a usar. La verdad, hermanos, nos da la flojera, ¿sí o no? Nos da la flojera. Y muchos que tienen muchos años en la iglesia son los peores porque dicen, no, ya me lo sé. No, ya me lo sé. ¿Saben qué, hermanos? Y eso no es para hablar de mí, pero cada domingo, cuando yo no predico, traigo mi Biblia, traigo una pluma y tomo notas. Todos los domingos. ¿Ustedes creen que no me la sé? Pero eso me edifica, me ayuda a crecer, me ayuda a poder manejar bien la Escritura. ¿Y saben qué? Cada domingo, cada sábado, cuando los predicadores, los hermanos se ponen aquí a predicar, aprendo cosas nuevas. ¿No crees que hayas alcanzado esa madurez para no ocupar tu Biblia y no ocupar una pluma, no ocupar una hoja para poder tomar las notas? Hermanos, dedícate, disciplínate, procura con diligencia. La tercera virtud, una obediencia completa. Esdras había decidido estudiar y obedecer la palabra de la ley. No solamente tenía la palabra en su mente y en su corazón, tenía que transformar su manera de vivir. De nada sirve llegar aquí, escuchar, que entre al cerebro, incluso entra al corazón, si al salir de aquí, de la puerta, pues no pones por obra nada. Primero estudiamos y después practicamos. No podemos vivir externamente lo que no hemos comprendido internamente. La vida de un cristiano verdadero es marcado, hermanos, por su obediencia. ¿Hay algo en ti que diría, yo quiero ser un cristiano completo, un cristiano maduro, un cristiano obediente? ¿Hay algo en ti que diría, yo quiero ser un cristiano completo, maduro, obediente? Eso es donde
Vemos la participación, hermanos. Amén. ¿Qué harás al respecto entonces? Tienes que vivir con la mentalidad que harías todo lo necesario, incluso tomar una acción decisiva por practicar la palabra de Dios para obedecer al Señor. No estoy hablando de unas horas los domingos. Estoy hablando de lunes, martes, miércoles, todos los días de la semana. En todas las horas. La Biblia pone tanto énfasis en nuestra obediencia. Como Santiago dice que no seamos oidores solamente, sino hacedores de ella. Y Cristo preguntó a sus discípulos, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Tu crecimiento espiritual, hermano, tu madurez, tu eficacia en el reino de Dios, tu éxito en tu vida cristiana está íntimamente vinculada con tu obediencia a la palabra de Dios. ¿Estás viviendo en obediencia? ¿Estás viviendo en santidad, en piedad personal? Es la única manera, hermanos, que vamos a poder tener un impacto aquí en Zacatecas. ¿Estás comprometido con tu corazón? ¿Estás comprometido con tu mente? ¿Estás comprometido con tu obediencia? Primero te comprometes, luego estudias con diligencia y luego después pones por obra. La persona sujeta al Espíritu Santo, la persona consagrada al Señor, con su corazón, con su mente, con su voluntad, con su vida, naturalmente se convierte en un gran testigo para el Señor. No es por casualidad. Esto es lo que debe suceder en la vida de cada uno de nosotros al llegar a comprender las implicaciones de la resurrección de Jesucristo para nuestra vida día a día. Es una sujeción a la palabra de Dios. Es una sujeción al poder del Espíritu Santo. Y cuando hay esos dos elementos, Dios bendice su pueblo, Dios hace obra en ellos. Y es lo que vemos aquí en el texto, desde el versículo 9 en adelante, los resultados de la obra que hace Dios en ese pueblo. Primeramente, la obra que hace Dios es un arrepentimiento. Vemos en versículo 6 una postura de humildad, arrepentida. Se humillaron, inclinados a tierra. Y luego de versículo 9 en adelante, todo el pueblo lloraba, decía. Y estaba triste oyendo las palabras de la ley. Y luego versículo 9, capítulo 9, perdón, los versículos 1 al 3, practicaron el arrepentimiento público ahí entre el pueblo. Entonces, este primer resultado, hermanos, es un arrepentimiento genuino. Y debemos de ser una iglesia que practica el arrepentimiento. Y yo sé que sí practicamos eso, porque hay momentos en nuestras reuniones cuando un hermano se pone de pie y dice, perdóname, hermanos, por esto, perdóname por aquello. Hay reuniones que tenemos con hermanos cuando aplicamos Mateo 18, cuando vamos con un hermano para exponer su pecado y para platicarles sobre la palabra de Dios y animarles a que pues se arrepienten. Y en esos momentos esos hermanos se arrepienten y luego ganamos nuevamente a nuestro hermano. Y la iglesia pues no se da cuenta de todo eso porque eso pasa en las casas, pasa ahí en una cafetería, pasa en un lugar, en la plaza o algo, cuando estamos platicando uno a uno o cuando llevamos 2 o 3 testigos con nosotros y no se da cuenta de los demás, pero estamos practicando eso como congregación. Es el arrepentimiento frente a la palabra de Dios y la convicción del Espíritu Santo. Y luego la segunda cosa que hace Dios y que el segundo resultado es que el pueblo adora a Dios. La adoración fluye de ese corazón humilde, de esa sujeción. Versículo 6, clamaron con una gran voz, amén, amén, alzando sus manos, adoraron a Jehová. Versículo 12,
todo el pueblo fue a comer, beber, compartir su comida y celebrar con gran alegría, adorar a Dios. Versículo 13, al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo para estudiar la palabra y adorar a Dios. Versículos 14 al 17, encontraron escrito que el Señor había mandado a Moisés que durante la fiesta del mes séptimo los israelitas debían habitar en tiendas. Entonces, ¿qué hicieron? Adoraron a Dios, celebraron la fiesta de tabernáculos, obedecieron la palabra de Dios y eso resultó en adoración hacia Dios. Versículo 18, todos los días, desde el primer hasta el último, se leyó el libro de la ley de Dios. Celebraron la fiesta durante 7 días y en el día octavo hubo una asamblea, según lo ordenado. Y vemos hasta capítulo 10, versículo 39, que ellos adoraron al Señor, obedecieron a Dios y ellos todos esos capítulos explican acerca de esa respuesta del pueblo de Dios, de ese resultado de sentarse bajo una predicación bíblica y sujetarse bajo el poder del Espíritu Santo. Steve Lawson dice, hablando de una iglesia que se somete a la Biblia y al Espíritu Santo, él declara, conforme a la palabra es predicada, hay un nuevo sentido de la santidad de Dios. Hay una profunda conciencia del pecado debido al conocimiento de la santidad de Dios. Hay convicción profunda de ese pecado y después hay confesión de ese pecado. Hay quebrantamiento y el arrepentimiento es real y las lágrimas del arrepentimiento entonces dan lugar a lágrimas del gozo y esto fluye de la vida de creyentes. Prácticamente ellos se contagian en su testimonio y hay una nueva cosecha de almas que están traídas al Evangelio porque la iglesia es restaurada a su poder por la palabra de Dios y la convicción del Espíritu Santo. Esto es lo que Dios hace en la vida de una iglesia que se somete al Espíritu Santo y tiene como su única autoridad la palabra de Dios. Es exactamente lo que sucedió aquí en este pasaje hoy, cuando el pueblo de Dios es traído por el Espíritu Santo bajo la convicción de la palabra. Por eso este pasaje, hermanos, es tan relevante para nosotros hoy en día como fue hace miles de años. El pueblo de Dios clamó por la palabra de Dios y luego se sujetó a ella y al poder del Espíritu Santo. Y es lo mismo que sucedió en Hechos 2, hermanos. Cuando Pedro en el día de Pentecostés, Pedro predicó la palabra de Dios y 3,000 personas se arrepintieron y comenzaron a adorar a Dios día a día. Se sujetaron bajo la autoridad de las Escrituras y bajo el poder del Espíritu Santo. Hermanos, a través de la historia, cada vez que hay un mover de Dios entre su pueblo, cada vez que hay un avivamiento verdadero, una reforma genuina, siempre es porque la iglesia se sujeta a la autoridad de este libro y al poder del Espíritu Santo. Y para terminar, iglesia bíblica, necesitamos hombres y mujeres que se sujeten a la palabra y al Espíritu. Que seamos unidos en propósito como iglesia, con una mente, con una voluntad, con un corazón. Debemos clamar por este libro cada semana, entre semana, todos los días, a todas horas. Debemos clamar por este libro, hermanos, por este mensaje, porque en este libro tenemos el mensaje que tanto necesita nuestra ciudad. En ningún otro hay salvación. Este libro que proclama que solo en Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, hay salvación. Fuera de Él, no hay otro Salvador. Y fuera de este libro no hay otro mensaje que salva. La resurrección de Cristo, hermanos, tiene mucha implicación para nuestra vida. Esta resurrección de Cristo asegura todas las promesas de las Escrituras tienen su sí y su amén debido a la resurrección de Jesús. Como iglesia, hermanos,
para alcanzar a nuestro Jerusalén con este mensaje. La reforma comienza en el corazón de cada uno de nosotros y comienza hoy. ¿Estás viviendo toda tu vida sujeta a la autoridad de la palabra de Dios? ¿Estás viviendo toda tu vida sujeta al poder del Espíritu Santo? Que Dios nos ayude a ser testigos fieles. De esto, hermano, se trata la resurrección de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a orar.